Saludos y bienvenidos a tu canal Matemática 2.0. Soy el profesor Saúl Castillo y te invito a que te suscribas a mi canal y que le des un fuerte like a este video. Sin tanto preámbulo, comencemos. En esta oportunidad vamos a trabajar 3 contenidos de octavo grado de los libros de texto de ESMATE de la República de El Salvador en los contenidos 1.1, 1.2 y 1.3 correspondientes a las páginas 106, 107 y 108. Tenemos acá el contenido 1.1, se llama sentido de la congruencia de dos figuras. Cuando hablamos de dos figuras, son dos figuras geométricas. Tenemos de los triángulos 2 al 5, identifica los que coinciden cuando se sobreponen con el triángulo 1. Dice posteriormente, puedes voltearlo al sobreponerlos. Para poder ver la congruencia es de voltear los triángulos para ver en qué punto son congruentes. Tenemos el triángulo 1, el triángulo 2, el triángulo 3, triángulo 4 y triángulo 5. Bien, tenemos acá un cuadrado a un costado y dice dos segmentos son congruentes si sus longitudes son iguales. Por ejemplo, el segmento AB es igual al segmento CD. Tenemos acá los segmentos. Este segmento AB es igual al segmento CD. Muy bien, tenemos en la parte inferior donde dice que dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Por ejemplo, el ángulo F y el ángulo H. El ángulo F mide 45 grados, de igual manera el ángulo H. Bien, se puede ver congruencia en segmentos y se puede ver congruencias en el valor que sea igual de dos ángulos. Tenemos entonces la solución, y la solución es a recortar el triángulo 1 y sobreponerlo 1 a 1. Se tiene que únicamente coinciden en todos sus lados y ángulos en el triángulo 3 y 5. Bien, tenemos el triángulo 1 y vemos que el triángulo 1 tiene esa peculiar punto de vista donde vemos que coincide en los ángulos, y no solamente los ángulos, sino que también en los lados de los triángulos 3 y 5, porque si los vemos, tomamos como punto de referencia que son congruentes. Triángulo 1 lo tenemos acá, el triángulo 2 con respecto al triángulo 1 son distintos, el triángulo 3 con el triángulo 1 son congruentes por los lados y por los ángulos. El triángulo 4 no, porque vemos que el triángulo 1 es este que tiene sobrepunteado de rojo, y el triángulo 4 es el que está en celeste. Vemos el triángulo 5 con respecto al triángulo 1 y vemos que es congruente por sus lados y también por sus ángulos. De esa misma forma vamos a hacer los ejercicios. Abrimos rápidamente los ejercicios que tenemos acá y vemos que dice la siguiente manera: los siguientes triángulos, dice, son congruentes, compáralos e identifica los vértices, los lados y los ángulos correspondientes. Bien, vamos a ver que estos dos triángulos sean congruentes, tomando en cuenta, comparándolos, identificar los vértices, los lados y los ángulos correspondientes. Tenemos acá un cuadrado que dice, aunque los triángulos estén en distinta posición, son congruentes, porque puede girarlos o darle vuelta para que coincidan. Punto muy importante. Tenemos acá entonces los dos triángulos. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo EFG, y nos dicen que hay que ver la congruencia que hay entre ellos. Si lo vemos primeramente en los vértices, damos cuenta que el vértice C y el vértice G, vértice C
y el vértice G, estos dos vértices son correspondientes. Y vemos que también de igual manera el vértice A y el vértice E. También vemos que el vértice A y el vértice E, como también el vértice B con el vértice F. ¿Qué son estos vértices? Son vértices correspondientes. Y también vemos que en los segmentos del lado correspondiente tenemos el lado CA, que es este lado CA. Vemos que es un lado correspondiente a GE, a miren, GE, a y así también vemos que otros lados son correspondientes, como el CB con el GF, el CB y el GF son lados correspondientes, como también AB y EF, AB y EF. Ya vimos por vértices correspondientes, ya vimos por lados correspondientes, solo falta ver por ángulos correspondientes. Y damos cuenta que el ángulo C es ángulo correspondiente con el ángulo G. Este ángulo que va acá adentro, el ángulo C con el ángulo G acá adentro, miren. Y también nos damos cuenta que en el ángulo A y el ángulo E, el ángulo A que está acá, con el ángulo E. Y por último también vemos que el ángulo B juntamente con el ángulo F. ¿Qué pasa con estos ángulos? Que son ángulos correspondientes. Por lo tanto, vemos que los dos triángulos son congruentes, demostrados por la comparación de cada uno de ellos en los vértices correspondientes, en los lados correspondientes y en los ángulos correspondientes. Vamos rápidamente al siguiente contenido. Estamos en el contenido 1.2, que se llama congruencia de triángulos. En el problema inicial dice lo siguiente, que si los ángulos ABC, o el triángulo ABC y el triángulo A', B' y C' son congruentes, o sea que si estos dos triángulos son congruentes, compara las medidas de sus lados y ángulos correspondientes. Estos dos triángulos, dice un rectángulo a un costado, la notación A', B' y C' se lee A', como lo hemos mencionado, y se utiliza para representar puntos que son diferentes pero que se corresponden con los mismos puntos A, B y C. Bien, veamos la solución. Dice que al comparar la longitud de los lados correspondientes y las medidas de los ángulos correspondientes, se obtiene que el segmento AB es igual al segmento A', B'. El segmento AC es igual al segmento A'C', y el segmento BC es igual al segmento B'C'. El ángulo A es igual al ángulo A', el ángulo B es igual al ángulo B' y el ángulo C es igual al ángulo C'. Es lo que se tiene. Las líneas que tenemos acá en los segmentos de los triángulos, tenemos una línea, dos líneas, tres líneas, quiere decir que el que tiene una línea es igual al el que tiene una línea en un triángulo es igual al otro que tiene una línea en el siguiente triángulo, y así sucesivamente. También los colores de los ángulos que representan que son ángulos iguales. Tenemos entonces acá un cuadrado que dice: puedes comparar la longitud de cada uno de sus lados y amplitud de sus ángulos respectivamente, haciendo uso de regla, compás y transportador. Bien, veamos los ejercicios de esta clase. Dice lo siguiente. Dice por acá: dado que los siguientes triángulos son congruentes, identifica los lados y ángulos correspondientes y representa la congruencia de los ángulos usando el mismo símbolo
que significa aproximado igual y también significa igual. Bien, vamos a hacer este. Tenemos estos dos triángulos, tenemos este triángulo y tenemos este triángulo. Vamos a ver que estos dos triángulos sean congruentes. Primeramente lo vamos a ver tomando en cuenta los segmentos. El segmento AB, tenemos el segmento AB acá, es este. El segmento AB es exactamente igual que el segmento DE, ¿bien? Luego tenemos el siguiente segmento, que es el segmento BC, que es igual al segmento EF. Este segmento es igual a este segmento. Vamos a tomar en cuenta las líneas. Este segmento es igual a este segmento. Este segmento es igual a este segmento, que es el segmento BC igual al segmento EF. Y el segmento siguiente, que es el último, que es el AC, es igual al segmento DF. Este segmento es igual a este DF. Bien, tenemos los semejantes de los segmentos. Y por último vemos los semejantes de los ángulos, donde tenemos el ángulo A, que está acá. Este ángulo A es igual al ángulo D. El ángulo B es igual al ángulo E. Y el ángulo C es igual al ángulo F, respectivamente. Ahí vemos que, por conclusión, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Utilizando el símbolo de congruencia, que es este, tenemos que estos dos triángulos son congruentes por definición. Ya vemos que por segmentos y por ángulos. Por lo tanto, decimos que el triángulo ABC es este triángulo de A, B y C. Es congruente. Vemos que aquí está el símbolo de congruencia. Es congruente a el triángulo siguiente, que es, a continuación lo tenemos acá, D, E y F. Es este, D, E y F. Vamos rápidamente al siguiente contenido. Estamos en el último contenido, que es el 1.3. 1.3 se llama de la siguiente manera: primer criterio de congruencia de triángulos. Problema inicial dice lo siguiente: utilizando compás y regla, realiza lo siguiente. Literal A: construye un triángulo utilizando los tres segmentos de la derecha como los lados. Tenemos tres segmentos acá. Dice posteriormente, literal B: compara tus resultados con los obtenidos por tus compañeros. Y una pregunta: ¿cómo son los triángulos? Bien, tenemos segmento A, segmento B y segmento C. Lo podemos llamar de esa forma. El segmento A, el segmento que está del punto A al punto B. El segmento B está del punto B al punto C. Y el segmento C está del punto C al punto A. Tenemos la solución, que de la siguiente manera. Dice: para construir el triángulo se realiza lo siguiente. Construye un segmento de longitud BC, traza la circunferencia de radio BA y centro B, y otra con centro C y radio de segmento CA. Identifica la intersección de los dos arcos, une los puntos y construye el triángulo ABC de esta manera, utilizando compás. Literal B dice que al comparar los triángulos se observa que coinciden en todas las medidas. Esta es una forma como lo podemos hacer, recortando, como también teniendo en cuenta trazar segmentos utilizando reglas, utilizando compás, como lo dice el desarrollo de el problema inicial. Dice, es decir,
tienen sus lados y ángulos respectivamente iguales sin importar la posición. Es un triángulo perfecto que se puede hacer de esta manera, y aquí a un costado tenemos la forma como poderlo realizar. Posteriormente vamos a los ejercicios que tenemos acá, y dice: identifica los pares de triángulos congruentes. Tenemos a un costado muy buen dato que habla de Euclides, que ha sido durante 2300 años un documento insuperado. Lo que tenemos por acá en este rectángulo. Pido que, si le interesa a usted como lector este rectángulo, póngale pausa al video y lo pueda leer. Es muy buena la referencia que marca a partir de los tiempos, lo que hizo este famoso matemático, físico matemático, en el desarrollo de la matemática, y también de la física, como también de la estadística. Bien, tenemos aquí los ejercicios que dice: identifica los pares de triángulos congruentes. Aquí tenemos el A, B, C, D, E, F, G y H. Por lo tanto, tenemos 8 triángulos. De estos 8 triángulos vamos a ver y vamos a identificar cuál pares de triángulos son congruentes. Yo solamente voy a hacer uno. Vemos que en el triángulo A, tenemos el triángulo ABC, tenemos el segmento AB que vale 5, el segmento BC que vale 7 y el segmento CA que vale 6. Pero vemos que es congruente con el triángulo del literal G, el triángulo STU. ¿Por qué? Porque tenemos que el segmento ST es 7, es igual al segmento BC, que es 7. El segmento TU vale 5, es igual al segmento AB, que vale 5. El segmento US vale 6, es igual al segmento CA, que también vale 6. Quiere decir que el triángulo literal G es congruente con el triángulo del literal A. De esta forma, tú vas a desarrollar estos ejercicios para el desarrollo y aprendizaje de la matemática. Muy bien, dejo hasta acá. Soy el profesor Saúl Castillo. Te recuerdo que te suscribas a mi canal, que le des un fuerte like a este video y nos vemos a la próxima.